Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente abriendo la Biblia, continuando. Ya pasamos más de la mitad del Evangelio de Marcos y seguimos construyendo ese panorama que Marcos, a quien creemos, es decir, de acuerdo a lo que muchos de los eruditos piensan, que fue el primer Evangelio. O sea, el primero ya no era un muchachito, ya era un hombre grande a esta altura. Entendió con los otros cristianos líderes que era necesario escribir una vida de Jesús porque avanzaba tanto el discipulado cristiano como la oposición, y que era importante que no se perdieran los hechos, las palabras, la misión de Jesús y sobre todo la voluntad de Dios manifestada en la muerte y la resurrección. De manera que se puso manos a la obra a escribir el primer evangelio. Las primeras buenas nuevas, significado de evangelio, y así fue contando y así estamos formándonos la impresión. Le doy importancia así a la impresión que nos dan los distintos hechos que van formando este evangelio que decidió escribir Marcos. Juan en su evangelio, tomando una exageración mayor, dijo que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían todos los libros del mundo. Era una exageración, pero esa era la impresión que tenía Juan. Por eso nos hace pensar que esta selección de hechos de Jesús que Marcos fue contando es muy buena para mostrarnos así, salpicados, hechos, milagros, palabras, enseñanzas. Bueno, y así seguimos. Venimos del capítulo 12, que tuvo muchas cosas distintas también. Hay algo que cuando vimos el encuentro con este maestro de la ley, vuelvo atrás al capítulo 11 porque nos faltaba un pedazo, pero olvidé comentar cuando hablaba de él, cuando se presentó este maestro de la ley, que parecía sincero y honesto, preguntándole a Jesús cuál era el mandamiento más importante, y hoy al volver a releerlo, importante, la palabra importante, la búsqueda de, bueno, cuál es el resumen de todo, ¿no? Y claro, lo que Jesús le dice, le recita a Jesús ahí, que dijimos ayer que era Deuteronomio 6, es el llamado el Shema. Me suena más a decir la Shema, pero es porque uno no sabe hebreo. El Shema, que significa escucha, y donde está esta afirmación que Moisés enseñó y que Jesús le repitió a este hombre. ¿Por qué la pregunta es importante? Porque había 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Alguien los habrá contado, ¿no? 613 mandamientos de alguna manera divididos en pesados y ligeros. Más importante, menos importante. De manera que esta pregunta de este hombre era importante. Era una pregunta para realmente decir a Jesús, bueno, ¿qué tenés para decirme que queda de todas las leyes, maestro de la ley, de todas las leyes que hay en el Antiguo Testamento? Y Jesús no le dice nada nuevo, le dice dos citas bíblicas. Una, el Shema, el ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jesús le dijo, esto es un tema de las traducciones, y como acá no tenemos traducción en griego, lanzo las preguntas. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y
cuando el hombre este le contesta, le ratifica que es así, lo que has dicho bien, dice que Dios es uno solo, no hay otro fuera de él, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Está perfecto, es lo que dijo Jesús, pero él unió en la palabra entendimiento, unió lo que Jesús dijo de con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? No es que no es un juego acá de cambiar las palabras, pero qué bien en este hombre que unió esos dos conceptos con la palabra entendimiento. Y él tenía entendimiento, ¿no? Bueno, el otro versículo que Jesús le dijo es el famoso Levítico 19:18, donde uno descubre que en el Antiguo Testamento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No era una cosa que había traído Jesús, no, ya estaba. Lo que pasa es que todos los otros 611 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento tapaban, ¿no? Por todas las leyes de las relaciones y de todas las demás cosas, tapaban ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ya hablamos de este hombre ayer, vamos al versículo 35 y seguimos mirando con detenimiento los comienzos de cada relato. Acá viene un nuevo relato y dice, mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso dos cosas. Seguía enseñando en el templo. Ya lo marcamos ayer. Por todos los rincones habría gente que estaba ahí parando la oreja, hablando para tratar de encontrarlo en errores o en cosas que eran imperdibles para las creencias de ellos. No, acá nos dice lo que Jesús estaba enseñando. ¿Cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? Jesús no está diciendo cómo dicen las escrituras, no. Está en una confrontación, digamos. Pero para probar conocimientos, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? Y él agrega la cita bíblica. David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró. La explicación de Jesús, vamos a leer lo que dijo Salmo 110, famoso Salmo 110, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora volvemos al Salmo 110. Jesús dijo, David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Exactamente la cita del Salmo 110, 1. Este Salmo 110 está en la nota que está aquí al pie, en mi Biblia de estudio. Dice que era el Salmo reconocido desde el Antiguo Testamento, desde los estudiosos del Antiguo Testamento, como el más profético en cuanto al Mesías. Abiertamente un salmo profético. Si uno lo lee, es un salmo de David, entra dentro de los llamados salmos de la coronación de los reyes, que quizás algo así se dijo en la coronación de su hijo Salomón, pero está considerado un salmo mesiánico. Entonces, la realidad era que el Señor, acá está con mayúscula, dijo a mi Señor, también con mayúscula en el Salmo 110, siéntate a mi derecha. Bien, y entonces Jesús, como siempre, pregunta, si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nada más. Seguramente Jesús habló mucho más, pero nos quedó eso solo. La muchedumbre lo escuchaba con agrado. O sea, no estaba discutiendo, no estaba diciendo no, quizás, bueno, pero él no. La multitud lo escuchaba con agrado.
seguramente todos, acordémonos que estaba cercana la Pascua y había muchos peregrinos, seguramente en Jerusalén, de manera que toda esa gente escuchaba al que al menos era el gran maestro para ellos, y estaban escuchando una explicación de los salmos muy conocidos, de manera de, está muy buena la palabra con agrado, escuchaban y decían, claro, ¿ven? Sí, ese es un salmo, habla del Mesías. Como parte de su enseñanza, Jesús decía, fíjense la introducción que hace Marcos, ¿no? Como parte de su enseñanza, no sabemos cuánto más dijo de ese tema, ¿sí? Quizás alguno hizo una pregunta y todo. Pero acá Marcos agrega algo que no era exactamente, el primer punto era doctrinal. El Mesías iba a ser hijo de David. La primera parte era doctrinal, pero la segunda parte veamos. Jesús decía, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Este tema no tiene nada que ver con el otro, ¿no es cierto? Si iba a continuación, debió haber habido primero una presentación doctrinal mucho más larga. Quizás este era el final de una enseñanza, decirle, cuidado con la religiosidad vana de los que buscan la vanagloria y el ser famosos. Me hace acordar al tema del día lunes del pastor de ellos, ¿no? Con respecto al liderazgo. De manera que, ¿cuántas veces Jesús dice, tengan cuidado? Hace unos capítulos atrás vimos que dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? Hablando de las enseñanzas. En ese caso eran enseñanzas que crecen, ¿no? En este caso no, está diciendo, mírenlos. Mire, esto parece definición de los políticos también muchas veces. Mírenlos a todos estos que tienen un cartel de líderes religiosos y que lo que les importa es la ostentación y termina diciendo estos recibirán peor castigo. Esto pudo haber sido bien de aquella parte conocida como el Sermón del Monte, donde siempre habla de la recompensa o el castigo. Falta un episodio más para terminar el capítulo 12. Jesús se sentó. Segunda vez, ¿no? Que vemos que Jesús se sentó. Esta escena es tan rara, pero no para nosotros que conocemos a Jesús, pero es extraña. Estaba en los últimos días antes de la Pascua. Estaba sabiendo que la oposición venía cada vez peor. Sin embargo, se sentó. ¿Para qué? Frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, acá está la explicación. Estaba sentado mirando que para criticar a los que echaban mucho, estaba sentado para ver a ver cómo era la religiosidad en cuanto al tema de las ofrendas. Como toda cuestión en la cual prestó atención, era para dar una enseñanza para el discipulado. Todo, y Marcos lo fue recogiendo así cuidadosamente, el costo del discipulado, lo que significa ser discípulo de Jesús. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. ¿Cómo? Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús ya había enseñado acerca del dejar todo, del perder la vida, ¿sí? A lo largo de todos los evangelios. Sin embargo, acá encontramos, faltaba un detalle más, ¿no? Hasta en lo económico, hasta en lo material, ¿sí?
el ejemplo de esa mujer que no tenía posesiones y que dio. Jesús dijo, nosotros no sabemos nada si ella tenía una gran fortuna en su casa. Jesús sabía que ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. Y Jesús no estaba haciendo una defensa de la pobreza ni nada por el estilo, sino de la actitud de dar, ¿sí? De la actitud de entrega, porque siempre estaba formando a sus discípulos. Jesús llamó a sus discípulos, dice en el 43, y les dio esa enseñanza. Muy bien, capítulo 13, acá viene difícil. Vamos a leerlo y vamos a mirarlo así, no digo por encima, pero sí lo vamos a mirar más rápidamente. Es más breve que el capítulo de las señales, los capítulos de las señales del fin que tiene, por ejemplo, Mateo. Vamos un día a dedicar cómo Jesús fue hablando de las señales del fin. Pero vamos a ver esto cómo lo plantea Marcos. Cuando salía Jesús del templo, uno de esos días quizás, le dijo a uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedra, qué edificios. Aquí tengo las notas que había piedras enormes de 11 metros de largo, 4 de alto y 5,5 de ancho. O sea, impactados por la magnificencia del templo. Jesús contestó, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Más allá, bueno, el templo tenía varias partes, ¿no? Pero así le dice, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Jesús dijo esas frases fueron escuchadas y después las usaron en contra de él en el juicio. Más tarde, no forma parte, ¿no? Quedó ahí retumbando en los oídos esa pregunta y esa respuesta de Jesús. Más tarde estaba Jesús sentado, otra vez. Ahora, siempre sentado estaba enseñando. Sentado en el monte de los olivos frente al templo, o sea, mirando al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron en privado. Del terceto, acá estaba el hermano de Pedro, Andrés. Le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? En su formación ellos venían del Antiguo Testamento con el día de la ira del Señor, con el día del fin, ¿sí? Tenían a Jesús ahí, querían saber algo más. Primera vez que aparece la frase, acá, tengan cuidado, ¿sí? Y vamos a seguir esa frase en otros lados, en este mismo capítulo, ¿no? Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán yo soy y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. En algunos momentos es difícil determinar de qué estaba hablando en un caso o en el otro. Vamos a tratar de entender lo mejor que podamos. Ahora, es la historia del mundo, guerras, reino contra reino, terremotos, hambre, ¿sí? No era nada que no se haya cumplido y que no se siga cumpliendo. Pero ustedes cuídense, segunda vez. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento,
porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Acá hay dos partes, ¿no es cierto? Es decir, la primera no está contestando lo que le preguntó. Lo que le preguntaron ellos, le preguntaron cuándo va a suceder, cuál es la señal. Quizás tomaron eso, lo que él está diciendo, ninguna de esas señales, ni guerra, ni hambre, ni terremotos, o sea, ninguna de esas es señales. Pero inmediatamente les habla a ellos, a los discípulos de Jesús, y ahí sí que les está hablando de lo que iba a pasar rápidamente, ¿no? Los entregarán a los tribunales, Pedro fue el primero, los azotarán en las sinagogas, por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes. Esto es cercano, esto es todo lo que iba a pasar a la iglesia de Jesús en el primer siglo, empezando en el primer siglo. Y después está la gran esperanza para ellos, porque iban a tener que declarar y que no tuvieran miedo, porque lo que se les dé a decir en ese momento no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Todavía no habían estado en estos días con lo que cuenta Juan en 14, 15 y 16, que les habló del Espíritu Santo, todavía no estaba demasiado claro para ellos. Y otro punto más en esta introducción a la enseñanza de Jesús es qué va a pasar con las familias. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Qué duro, y sin embargo, cuánto se ha visto. Cuánto se ha visto dentro de la iglesia cristiana. No es discriminación, pero el rechazo a todo el que seguía a Jesús, el rechazo al que seguía a Jesús en una facción o en otra, ¿no? En una iglesia o en otra, en una denominación o en otra. Y qué extraña esta frase, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Porque Jesús enseñó todo el tiempo que la vida eterna y la salvación sería por creer en Él. Pero, a ver, recuerdo, hay un versículo muy parecido a esa idea que retoma el autor del libro de los Hechos, Hechos 3, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por engaño del pecado. Estoy leyendo 3, 13 y 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos hasta el principio. Es esa misma enseñanza de que había que mantenerse firmes, la constancia en la fe, aunque se caiga, pero pararse y volver. Muy bien, seguimos, estamos en Marcos 13, 14. Ahora bien, acá empieza a hablar un poco de fechas y es difícil, ¿eh? Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, entre comillas, cuando no debe estar, el que lee que lo entienda, porque esto es Daniel 9, esos capítulos del final de Daniel, del 9 al 12, el profeta Daniel, donde habla de semanas y un montón de datos que tenían que ver con profecías que se iban a cumplir en los tiempos siguientes con los imperios, y sin embargo también han sido tomados como forman parte del género apocalíptico. Jesús está tomando eso del horrible sacrilegio que era cuando iban a entrar con cerdos en el templo y todo eso. Y entonces empieza a dar una serie de pautas de cuidarse. Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no los ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni lo habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría.
pero por causa de lo que Él ha elegido, los ha acortado. Y retoma lo del principio. Entonces, si alguien le dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, tercera vez o cuarta. Tengan cuidado, cuídense, tengan cuidado, los he prevenido de todo. Esta última parte tan específica, tan concreta de huir y de no volver a la casa ni nada, se entiende que Jesús se estaba refiriendo a lo que posiblemente ellos iban a vivir. En el año 70, bajo el mandato del emperador romano Tito, las huestes del ejército romano destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Un hecho terrible que muchos de ellos los iban a ver, por eso quedó en el Evangelio la advertencia, por eso el tanto cuidado. Pero ahora sigue y dice esa frase que está por toda la Biblia del Antiguo Testamento, pero en aquellos días, o sea, una fecha imposible de saber o de entender, pero más adelante, y ahí sí se está refiriendo al fin, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. ¿Sí? Volvió a haber una alerta por falsos profetas, ¿sí? Los ha habido y a cada rato aparece ahí alguien que hemos tenido de las herejías, de los que escriben una nueva Biblia, de los que le agregan cosas a la Biblia, pero después de ese párrafo que es una alerta para lo que va a venir en el año 70, esto que viene acá, sí, es el pantallazo que Él da para el día del Señor, para el regreso. Y acá habla, verán entonces al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Y los que lo estaban escuchando sabían que al hablar del Hijo del Hombre hablaban de Él. Todavía estaban lejos, el Apocalipsis iba a ser escrito al final del siglo por lo que Jesús le dictó al apóstol Juan. Pero ellos estaban apenas con una pequeña percepción con estas palabras de Jesús, que la impresión que me da, por eso lo vamos a ver en otro momento en Mateo, la impresión que me da que Jesús los quería alertar. Cuidado, van a tener que hablar, cuidado, va a haber engañadores, reconozcan cuando haya, como en Apocalipsis se muestran, grandes movimientos de toda la naturaleza, pero sobre todo verán al Hijo del Hombre. Y acá un agregadito, aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ven que acá enganchamos con ese alerta de que escapen para el año 70 cuando venía la destrucción. Uno lo mira históricamente con tantas cosas terribles que han pasado en la historia, pero ellos iban a perder su ciudad amada y su templo. Para ellos era algo tremendo, como lo que había pasado cuando les cayó el imperio asirio, cuando les cayó el imperio babilonio y los otros imperios de los cuales nosotros no tenemos palabra escrita, pero que pasaron y que también fueron desastrosos. Jesús más que nada les dijo, no se distraigan,
estén alerta. Cuidado con los engaños, cuidado con estar esperando lo que no iba a pasar, y termina diciendo ese párrafo que lo vamos a leer mañana porque se nos acaba el tiempo, de cuando empieza a decir: se desconoce el día y la hora cuando va a pasar. Pero lo último que él había hablado es de la venida. Ahí está hablando de la segunda venida. Lo anterior era: sepan que va a pasar algo muy terrible y que esta generación lo va a ver. Este tiempo, ¿no? La palabra generación. Muy bien, estamos cada vez en capítulos más fuertes, para tomarlo con todo nuestro entendimiento de cómo Jesús se iba dejando las últimas enseñanzas, donde los iba previniendo, donde los iba preparando. Ya no era el tiempo tan auspicioso cuando iban por las aldeas con grandes ejemplos de sanidades y muestras del amor de Dios. Ahora venía que se cumpliera el propósito de Dios para la salvación del hombre. Muy bien, falta un pedacito chiquito de 13 y ya mañana tenemos el capítulo 14. Seguimos con la programación, seguimos con todo lo que tenemos para este día. Hoy está en la oración de la noche y todo lo que nuestra programación está haciendo para que llegue a cada vez más personas que estén buscando al Señor. Será hasta mañana si Dios quiere.